Imagina vivir en una sociedad donde el poder participativo es muy limitado, solo se le permite a los hombres mayores de 25 años de una clase socioeconómica alta, que deben tener casa propia y ser dueños de por lo menos 2.000 pesos en bienes muebles o inmuebles. Si no cumplías con estas características, no tenías voz ni voto ni vela en ese entierro. Hola, yo soy Kat y bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy vamos a analizar la evolución de una de las herramientas más poderosas de la democracia, el voto. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el contenido de este canal. Quiero dejar muy en claro que no busco cambiar la perspectiva de nadie, vamos a compartir opiniones con base en datos históricos que no los inventé yo, es información que está al alcance de todos, no le haría mal a nadie buscarla. Vamos a ver desde las primeras chispas de libertad que encendieron la independencia hasta el moderno proceso electoral, que la historia del voto en Venezuela es una saga de triunfos, tragedias y transformaciones. El voto es el principio y fin de la democracia, pero vamos a hablar primero de los orígenes de uno de los sistemas de gobierno más deseables por los países del mundo, la democracia. Desde la etimología de la palabra, que proviene del griego demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder, entonces equivale a algo así como el poder del pueblo. El término fue utilizado por primera vez en la antigua Grecia alrededor del siglo VI antes de la era común, y aunque la democracia como la conocemos ahora surgió en Atenas, posiblemente existieron otras formas de democracia en antiguas civilizaciones, pero es realmente imposible ponerle como un punto de inicio. Sin embargo, la antropología ha localizado formas de democracia propias de pequeños grupos de cazadores o recolectores, si tenemos en cuenta como principio que es un sistema de toma de decisiones donde prevalece lo que opina la mayoría. Pero bueno, en general el concepto surge en la antigua Grecia, donde, para hacerles el cuento más corto, había muchas polis, que eran ciudades-estado, con grandes diferencias y que no lograban ponerse de acuerdo. Entonces implementaron un sistema de gobierno con una asamblea de ciudadanos en la que podía participar el pueblo, aunque la noción de pueblo para los atenienses no incluía a las mujeres, esclavos ni personas extranjeras. Sin embargo, sí se ejercía una democracia directa, sin intermediarios de representantes, en la que se tomaban decisiones a través del voto popular y el criterio mayoritario de los participantes. Y aunque fue la base o el principio tomado como ejemplo mucho tiempo después en otras naciones, pues la realidad es que se fue deformando a conveniencia de unos pocos. Y tú te preguntarás, bueno, Kat, ¿y cómo es eso? Pues para empezar a entrar en materia, en el tema principal de este video, que es la evolución del voto en Venezuela, pues tenemos que remontarnos al año 1810, cuando se creó la primera junta gubernativa, de la que ya les hablé en el video del 19 de abril, que les voy a dejar por aquí y en la cajita de descripción. Y aunque esta junta no tuvo su origen en un proceso electoral formal, poco después convocó a las elecciones para el Congreso Nacional, que se reuniría en marzo de 1811. Estas elecciones otorgaron el sufragio a una franja muy reducida de pobladores, inhabilitando pues a una gran cantidad de la población, porque quedaron excluidas las mujeres y todos los menores de 25 años. Además, se le impidió el derecho al voto a las personas que no tuvieran casa abierta o poblada. Esto lo que quiere decir es pues a quienes vivieran arrimados en la casa de otro a expensas del propietario o en actual servicio suyo. Claramente se indicaba que debían ser propietarios por lo menos de 2.000 pesos en bienes raíces, y esto pues limitaba el voto a un grupo privilegiado y muy reducido de la sociedad colonial, que además acogió el sistema de elecciones indirectas o de segundo grado, o sea que estas personas votaban en realidad por unos electores que luego eran quienes hacían la selección final de los diputados. Entonces, yo les voy a explicar esto como yo lo entendí, de manera un poco resumida, porque son muchos años. De igual manera, les seccioné el video en capítulos para que puedan identificar más rápido cada periodo. Seguimos. Luego de esto, las estrictas limitaciones socioeconómicas cambiaron, ya que la Constitución Federal de 1811 rebajó a 21 años la edad mínima para poder ejercer el voto y el monto requerido de propiedad a una cifra aproximada entre 200 y 600 pesos, según si se trataba de un votante casado o soltero, o si estaba domiciliado en una capital de provincia o en una población rural. Aunque esa Constitución tuvo poquito tiempo de vigencia por la caída de la Primera República, y la Segunda República pues se suscitó, como sabemos, una guerra
guerra federal. Por acá te dejo otro video relacionado con uno de los personajes más, digamos, polémicos de ese periodo. No hablo de Bolívar, aunque ya que lo mencionamos, en 1811 el libertador Simón Bolívar convocó el Congreso de Angostura, donde se asientan las bases para una nueva normativa en la que se incluyó a los militares, con el rango de cabo para arriba, aunque no reuniesen pues estos requisitos específicos de carácter socioeconómico. La nueva Constitución Nacional, además de condiciones sociales y económicas para votar, incluyó la de saber leer y escribir. No obstante, este requisito pues se dejó suspendido, digamos, en espera por unos años, para dejarle a los analfabetos un tiempo prudente para aprender. Qué considerados, ¿no? De hecho, la primera elección de presidente y vicepresidente fue hecha por el Congreso Constituyente, y la reelección de Bolívar en 1825 se efectuó por votación popular indirecta y recibió 582 de los 608 votos totales. 608 votos, ustedes escucharon, ¿no? O sea, estamos hablando de que en ese año, según algunos datos demográficos, la población total era de alrededor de 2 millones de personas y votaron 608 personas. No tengo absolutamente nada en contra de Bolívar, realmente que no, pero es como para que tengan un poco una idea o contextualicen el porcentaje tan pequeño de la población que tenía este privilegio de poder votar. Luego de esto, en 1830, el Congreso baja las exigencias para votar, en las que se exigían solamente 100 pesos de propiedad o el ejercicio de un oficio útil, con tal que no fuera de jornalero o sirviente, y la efectividad del alfabetismo se postergó nuevamente hasta 1841. Disuelta la Gran Colombia, Venezuela acoge una nueva constitución que reglamentó el sufragio durante un cuarto de siglo, y se podría decir que representó un avance más o menos democrático en materia electoral. Para votar se exigía una propiedad con renta anual de 50 pesos u un oficio útil que produjera 100 pesos anuales. Igual que la anterior, se estableció que el oficio no podía ser en calidad de sirviente doméstico, pero se eliminó la discriminación explícita contra los jornaleros. El requisito de analfabetismo regiría solo a partir de una fecha futura que fijaría el Congreso por una ley que en realidad jamás se expidió. Luego pasamos a 1858 con una constitución que estableció la elección directa para el presidente, los gobernadores y los diputados por medio del voto secreto, y la mantiene indirecta solo para los senadores. Hasta aquí vamos bien, vamos mejorando. Pero en 1874, bajo el mandato de Antonio Guzmán Blanco, se establece que el voto ya no sería secreto, no, y por el contrario pasa a ser público, escrito y firmado, señores. Era obligatorio, tenías que dejar constancia. Yo, fulanito de tal, voté por sutanejo de tal. Pero no, eso no tuvo nada que ver con los 259.000 votos que obtuvo Guzmán Blanco en las elecciones de ese entonces, en comparación con los, escúchese bien, 18 votos que reunieron sus contrincantes. Entre todos, ojo. En 1893, con Joaquín Crespo en el poder, se decreta nuevamente el voto directo y secreto. Pero, ¿cuánto duró esto en realidad? Si luego vino el periodo dictatorial de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, y la práctica del voto universal fue excluida totalmente y se elimina toda posibilidad de participación ciudadana. Es más, ni siquiera hubo un proceso electoral en ese periodo. Algunas décadas más tarde, entre 1936 y 1945, y con la influencia internacional de la universalización del voto, el país pues presencia los primeros cambios en el sistema electoral con la creación del Congreso Supremo Electoral para organizar y regular las elecciones. En 1947 se promulgaría el voto de todos los venezolanos mayores de 18 años y por primera vez a las mujeres y a los analfabetas. Y bajo esas normativas se elige a Rómulo Gallegos como mandatario nacional, el primero elegido por medio del voto directo, secreto y universal. Pero con el derrocamiento de Gallegos vino el gobierno militar de Marcos Pérez Jiménez. No la vamos a llamar dictadura, no, para que nadie se ofenda. El caso es que el proceso electoral venezolano dio un salto atrás y no hubo elecciones sino hasta 1952, donde se elevó nuevamente la edad para votar a los 21 años. Pérez Jiménez ejerció la presidencia con un gobierno pues poco democrático y participativo, pero hay diferentes opiniones a favor y en contra. Si quieren, pues les puedo hacer un video del tema, háganmelo saber en los comentarios. En fin, el 23 de enero de 1958, con el derrocamiento de Marcos, se abre la etapa vigente del proceso electoral venezolano y volvemos al sufragio universal, directo y secreto establecido en 1946.
Y en 1961 se redacta una nueva constitución donde se establece el voto como un derecho y función pública, libre y secreto, y se firma un acuerdo de gobernabilidad, el polémico Pacto de Punto Fijo, que también tiene sus partidarios y detractores. Buscaba básicamente pues darle estabilidad a la democracia y garantizar las elecciones ininterrumpidas desde el momento de su promulgación hasta las elecciones de 1998. Un año antes de esto, cambia el nombre del Consejo Supremo Electoral a lo que ahora conocemos como Consejo Nacional Electoral y entra en vigencia la Ley del Sufragio y Participación Política. En esta ley se consagraron tres innovaciones importantes. Primero, la automatización de los procesos electorales. Segundo, que se elimina la influencia de los partidos políticos en los organismos electorales y se plantea el referéndum consultivo de alcance nacional. Y con el inicio de la Quinta República se crea el poder electoral, el cual implicó pues un gran cambio en el sistema electoral venezolano y entre otras cosas se automatiza el voto. Las primeras elecciones totalmente automatizadas fueron las de 1998, asistidas por la compañía española Indra, la cual se encargó de los procesos electorales que se llevaron a cabo desde ese año hasta como 4 años más. Si mal no recuerdo, hasta el 2003. El sistema en ese momento era mixto. Los cuadernos continuaban siendo manuales y la votación era sobre un tarjetón donde se rellenaba un óvalo con un bolígrafo, pero el voto era introducido en unas máquinas con un lector óptico para hacer el conteo y la totalización de forma automatizada. En el año 2004, tras una propuesta de la SBC que luego sería aprobada por el CNE, Venezuela se convirtió en el primer país del mundo en realizar una elección nacional con máquinas que imprimen el comprobante del voto. Actualmente, y según la historia de la tecnología electoral en Venezuela descrito en su página web, podemos leer textualmente: es una solución unificada de votación, escrutinio, totalización, adjudicación y difusión de resultados para cualquier tipo de elecciones, en forma completamente automatizada, segura y auditable. Así que en cuanto a la evolución del voto en Venezuela, podemos concluir que en sus inicios el proceso electoral no era democrático siquiera en la apariencia y tampoco faltaban episodios de fraude o violencia que desvirtuaban la expresión de la voluntad ciudadana. Al inicio del video les decía que el voto es el principio y el fin de la democracia. Y actualmente este principio pues enfrenta desafíos y limitaciones que ponen a prueba la resiliencia de la democracia en nuestro mundo moderno. Dicho esto, la democracia tiene algo de falsaria, si a mí me lo preguntan, porque al ser representativa el pueblo cuenta con poco poder a la hora de la verdad. Y en nuestras democracias el poder real lo atesoran élites que representan una parte muy reducida de la población total. Para entenderlo un poco mejor, podemos regirnos por el principio de Pareto, que describe un fenómeno estadístico según el cual toda población que contribuye a un efecto común es una proporción muy pequeña la que contribuye a la mayor parte de ese mismo efecto. Y sin duda, la política y la economía ejercen efectos comunes, pero solo una población muy, muy reducida contribuye a la mayor parte de ese efecto total. Pareto establece, por ejemplo, que el 80% de la riqueza del país estaba en manos del 20% de la población y algo muy similar es lo que ocurre con el poder político. Incluso yo creería que hasta menos de un 20%. 20% me parece demasiado. El caso es que es una dura realidad que nos toca enfrentar, sobre todo si me estás viendo desde Venezuela o eres venezolano, sabes que en poco más de un mes, el 28 de julio de este 2024, tendremos elecciones presidenciales que han captado el interés internacional. Gobiernos, medios de comunicación, organizaciones internacionales de todo el mundo están siguiendo de cerca este proceso electoral y creo que es el sentir de una gran mayoría el pensar que este principio se ve debilitado. No es secreto para nadie la desconfianza que existe de cara al proceso electoral en Venezuela y que ha disminuido la intención de ejercer el derecho al voto por diferentes razones que prefiero pues no comentar en este video y que dejo mejor a su criterio. Mientras que cada vez más venezolanos protestan contra el presidente
Porque no olvidemos que el tema principal de este contenido es cómo ha evolucionado el voto en Venezuela y me parece un tema muy importante y del que poco se habla en la actualidad. Recuerden, siempre les digo que es esencial conocer nuestra historia, saber muy bien en qué posición estamos ahora con respecto a nuestro pasado. Y con base en toda esta información histórica, que como siempre abajo les dejo las fuentes, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Cuál consideras que ha sido el mejor momento histórico relacionado con el voto en Venezuela? ¿Alguno en el pasado o el actual, tal vez? ¿Consideras importante la participación electoral en la actualidad? Recuerda siempre compartir tu opinión desde el respeto y la empatía. No deseo que este canal se convierta en un espacio para despotricar en contra de esto o aquello, si saben a lo que me refiero, pero sí podemos compartir nuestras opiniones como personas educadas y civilizadas en pro de mejorar. Eso ha sido todo por el video de hoy. Me alegra contarles que estamos cerca de llegar a los 200.000 seguidores en TikTok, aunque honestamente se ha convertido en un espacio muy censurado y es por ello que estoy enfocando mucho más mi contenido acá, donde pues se ve un poco menos amenazada la libertad de expresión. Te dejo mis redes sociales en pantalla y también abajo en la cajita de descripción. Como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima semana.